Bienvenidos nuevamente a este espacio académico desde la regional centro de Ascon. Nuevamente queremos crear espacios de fortalecimiento de competencias de todos los profesionales responsables del cuidado de la atención neonatal. Y es por esto que el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Paola Cubides. Ella es médico de la Universidad del Bosque y neuropediatra de la Universidad Militar. Y en esa inquietud y quizá en el abordaje que queremos tener de los diferentes temas que a veces decimos, bueno, son básicos y no queremos saber más porque ya lo sabemos todo, pues siempre encontramos la oportunidad de seguir aumentando ese conocimiento. Empezamos aprendiendo qué era la bilirrubina, cómo era su metabolismo. Después empezamos a conocer cuál era la diferencia entre tener una hiperbilirrubinemia directa versus una indirecta y cómo es el abordaje de cada una de ellas. Luego dijimos, bueno, es que los picos de hiperbilirrubinemia indirecta pueden generar lesión neurológica. Ahora queremos ver, a partir del conocimiento y la experiencia de la doctora Paola, qué más puede llegar a pasar con esos picos o mesetas de hiperbilirrubinemia y cuál es ese espectro de neurotoxicidad que debemos entender, manejar y abordar. Gracias, doctora, por su participación y le cedo la palabra. Antes de empezar, los invito a que en el chat vayan escribiendo las preguntas y al final vamos a resolver las preguntas pues, que surjan de la presentación. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer poder compartir este tema tan apasionante y que, como muy bien usted lo mencionaba, a veces pasamos por alto y decimos que son temas básicos. Y vamos a ver durante el transcurso de la charla que hay muchísimas cosas nuevas, que hay artículos recién publicados del 2024 que nos hablan sobre cosas que no sabíamos hace 2 o 3 años y que sin duda alguna nos van a cambiar la perspectiva de la hiperbilirrubinemia y pues de la ictericia por hiperbilirrubinemia. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a hablar un poco sobre el espectro de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia en recién nacidos. Ahí están viendo bien mi pantalla y pasa bien. Perfecto. Listo. No tengo ningún conflicto de interés y pues en el transcurso de la charla vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer una revisión de las guías de la práctica clínica, algunas preguntas que suscitan estas mismas guías, una revisión de la literatura acerca de qué retrasos a nivel del neurodesarrollo hemos visto asociados a los niveles de bilirrubina considerados como previamente seguros y finalmente pues las conclusiones. Traje esta imagen en primera instancia porque me parece bastante interesante. Si nosotros vemos la parte inferior de la imagen, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es que estamos viendo una cebra. Pero realmente pues estamos viendo un okapi. Eso pasa con la hiperbilirrubinemia. Pensamos que es algo inocuo, que ya sabemos sobre el tema mucho, pero muchas veces no hemos ahondado en estas nuevas actualizaciones que nos habla que no es tan inocuo y que posiblemente sí va a tener repercusiones neurológicas con niveles previamente considerados seguros. Entonces sabemos que la ictericia neonatal pues es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial, es una de las principales causas de ingreso en la primera semana de vida, que es esa acumulación de bilirrubina conocida como hiperbilirrubinemia y que produce ictericia, que es ese signo clínico en la piel del recién nacido que va a adquirir este color amarillento. Alrededor del 50% de los bebés nacidos a término y el 80% de los bebés prematuros van a desarrollar esta afección en la primera semana de vida, lo que lo va a convertir en una de las razones más comunes de reingreso al hospital después del alta. Vamos a ver que los niveles elevados de bilirrubina pueden atravesar barrera hematoencefálica, depositarse en el cerebro y provocar pues kernicterus, ¿no? Que es lo más temido en estos pacientes. Esta afección es la forma crónica de encefalopatía por bilirrubina y puede causar pues parálisis cerebral disquinética, pérdida auditiva y también vamos a ver algunos pacientes con dificultad para la supraversión de la mirada. El nivel exacto de bilirrubina que es neurotóxica y como también lo vamos a ver en las guías todavía no es claro y no se sabe qué niveles de bilirrubina están relacionados con ciertos trastornos del desarrollo neurológico que pueden ser, si bien crónicos, pueden ser también transitorios. Eh, los avances en el cuidado de los lactantes o bueno, de los recién nacidos también con hiperbilirrubinemia severa han reducido en gran medida que pues exista el kernicterus clásico y posiblemente también algo que nosotros denominamos disfunción neurológica inducida por bilirrubina, que en la literatura se conoce como BIN.
A pesar de que existe ese progreso significativo y que y si existen alteraciones sutiles vistos como trastornos en en la motricidad asociados a hiperbilirrubinemia extrema, también vemos síntomas muy sutiles. Dentro de esos, trastornos en la coordinación, discapacidades en el aprendizaje, que sin duda alguna estos pueden contribuir con un mayor riesgo de discapacidad a futuro. Interesante saber que si uno se pone a hacer una revisión exhaustiva, Paulette y colaboradores indican hasta alteraciones sutiles en la motricidad con niveles superiores a 13,2 miligramos decilitro, que es bastante inferior a lo que teníamos en mente previamente. Entonces, parte de que hemos reducido la frecuencia del kernicterus es a estas guías prácticas que nos dan manejos integrales para los niños con hiperbilirrubinemia. La última actualización de estas guías por parte de la Academia Americana de Pediatría fueron aproximadamente en el 2022. Las guías previas a estas fueron en el 2004, en donde vamos a encontrar 4 pilares fundamentales que aborda esta guía. Uno, la prevención, los factores de riesgo, el seguimiento y el tratamiento. En cuanto a la prevención, realmente empezamos con todos los recién nacidos. Miramos siempre si la prueba de anticuerpos maternos es positiva o se desconoce porque la madre no se sometió a una prueba de anticuerpos prenatal. Es así que el bebé debe someterse a una prueba de antiglobulina directa y se debe determinar el tipo de sangre del bebé lo antes posible utilizando el cordón umbilical o la sangre periférica. Ya si salen positivos, tenemos que confirmar estas 3 cosas que estamos viendo en la pantalla y si no, pues miramos los factores de riesgo que pueden tener los infantes, pues los recién nacidos para hiperbilirrubinemia. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos unos factores de riesgo para desarrollar hiperbilirrubinemia significativa. Dentro de esos está la edad gestacional más baja, ictericia en las primeras 24 horas después del nacimiento, concentraciones de bilirrubina transcutáneas o bilirrubinas séricas totales previas al alta cercana al umbral de fototerapia, hemólisis por cualquier causa, si se desconoce o se sospecha basándose en una tasa rápida de aumento de la bilirrubina séricas totales o de las transcutáneas mayor a 0,3 miligramos decilitro por hora en las primeras 24 horas o mayor a 0,2 miligramos decilitro hora después. Fototerapia antes del alta, que tenga un papá o un hermano que requiera fototerapia o exsanguíneo de transfusión, antecedentes familiares o ascendencia genética que supiera que pueda ser un trastorno hereditario o pues incluida la deficiencia del glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lactancia materna exclusiva con ingesta subóptima, hematomas, síndrome de Down y que tenga pues el niño macro del recién nacido que sea más macrosómico por madre diabética. En cuanto a los factores de riesgo por neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, que también se explican muy bien en esta guía, entonces tenemos la edad gestacional menor a 38 semanas y este riesgo aumenta según el grado de prematuridad del recién nacido, la albúmina menos de 3 gramos decilitro, y ahorita vamos a ver por qué, la enfermedad hemolítica isoinmune, la sepsis y la inestabilidad clínica significativa en las 24 horas previas. Allí también tocan 4 puntos principales o fundamentales. El primero es identificar la necesidad del tratamiento. Entonces allí se dice que se tienen que utilizar las bilirrubinas séricas totales como prueba definitiva para guiar la fototerapia, para mirar o tomar determinaciones en cuanto a la intensificación de la atención y dentro de esos va incluida también la exsanguíneo transfusión. En el segundo punto hablamos sobre la estimación visual de las concentraciones de bilirrubinas séricas totales y allí nos explican que todos los bebés o los recién nacidos deben ser evaluados visualmente para detectar ictericia al menos cada 12 horas después del parto hasta el alta y que las bilirrubinas séricas totales o las bilirrubinas transcutáneas deben medirse lo antes posible en los lactantes con ictericia a menos de 24 horas después del nacimiento. El otro punto también fundamental son los niveles de bilirrubinas transcutáneas. Entonces, tanto la bilirrubina total como la
las bilirruinas séricas totales, como las transcutáneas, como mencionamos, deben medirse entre 24 y 48 horas después del nacimiento o antes del alta. Lo otro, las totales deben medirse si la transcutánea excede o está dentro de 3 miligramos decilitro del umbral del tratamiento de la fototerapia, o si estas transcutáneas están mayores a 15 miligramos decilitro. Adicionalmente, encontramos otro punto también relevante, que es la elevación de las concentraciones elevadas de bilirruina conjugada o de reacción directa para los lactantes pues, que están amamantados, que todavía tienen ictericia entre las 3 o 4 semanas de edad, y para los alimentados con fórmula, que todavía tienen ictericia a las 2 semanas de edad. Se deben medir las concentraciones de bilirruina total y la reacción directa o pues que se llama conjugada, para identificar posible colestasis patológica. Ya en el cuarto ítem o punto tenemos el tratamiento. Entonces, la idea de la fototerapia es disminuir la probabilidad de aumentos adicionales de las concentraciones de séricas de bilirrubina total, que esto conllevaría a la necesidad de intensificar la atención, incluida pues la exsanguíneo-transfusión. Vamos a ver que los umbrales de fototerapia recomendados están muy por debajo de aquellos que producen neurotoxicidad aguda manifestada por bilirrubina o kernícteos, que esto es lo que nos dice la guía. Y la fototerapia no debe usarse únicamente con el objetivo de prevenir hallazgos adversos sutiles en el desarrollo neurológico. Aquí hacen un punto importante y es un asterisco, y es que la literatura que vincula las anomalías sutiles con bilirrubina es contradictoria, que vamos a ahondar un poco más en el tema más adelante. Por ende, en esta guía hicieron un aumento, un ajuste en los valores de bilirrubina y los requerimientos de fototerapia. Y esto secundario a que en 2 artículos o 2 papers que se han publicado hay evidencia de que la fototerapia puede conducir a pequeños aumentos en el riesgo de epilepsia infantil posterior. Pero aquí hay que poner otro asterisco, y es que en los 2 papers que se han publicado asociados al riesgo de epilepsia infantil, realmente entran crisis febriles, que en ese punto tendríamos que tener mucho cuidado porque las crisis febriles tienen una presentación muy amplia, una etiología muy amplia, desde encontramos crisis febriles que están asociados genéticamente a mutación o variantes patogénicas puntuales, y otros que pueden ser, digamos que no conocemos todavía su etiología muy bien, pero no hay una asociación puntual entre la fototerapia y el riesgo de epilepsia infantil. Y solo lo tenemos en 2 papers. Esto es importante por lo que voy a mencionar más adelante. Entonces aquí tenemos las tablas que nos hablan sobre los requerimientos de fototerapia, en donde, como les mencioné, aumentan los niveles. Y esto está tanto para niños sin riesgo de neurotoxicidad, sin que tengan factores de riesgo de neurotoxicidad, como para niños que también cumplan con factores de riesgo para neurotoxicidad, que en este caso, pues obviamente los umbrales van a disminuir, o pues los miligramos de decilitro van a disminuir. El comité pues determinó que la nueva evidencia de que la neurotoxicidad de la bilirrubina no ocurre hasta concentraciones muy por encima de umbrales de sanguíneo transfusión en el 2024, por eso justifican aumentar esos umbrales de tratamiento de fototerapia en un rango que ellos denominan estrecho. Pero también hacen la aclaración, la literatura es contradictoria. Tenemos literatura que dice que sí hay retrasos sutiles en el neurodesarrollo asociados a estos niveles seguros de hiperbilirrubinemia, pero que es importante seguir adecuadamente las pautas actuales, incluida la detección de bilirrubina durante la hospitalización y el parto, y que nosotros no debemos dejar a estos niños con solamente este antecedente de hiperbilirrubinemia solos, que sea inocuo, sino que tenemos que hacer un seguimiento oportuno después del alta. Y otro punto importante, y es que aunque se ha demostrado que la exposición de luz directa al sol disminuye las concentraciones de bilirrubinas séricas totales, las dificultades prácticas que implica exponer de forma segura a los bebés el sol
ya sea al interior o al exterior. Al mismo tiempo, evitar pues las quemaduras solares impide el uso de la luz solar como una herramienta terapéutica confiable y por lo tanto la guía es clara que no es recomendado. Entonces, realmente si pues leemos la guía y leemos la parte de tratamiento y que se ajustaron estos niveles de bilirrubina que requieren fototerapia, entonces nos suscitan dos preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué sucede la neurotoxicidad? Siempre hablamos y siempre nos han enseñado desde pregrado que lo único que nos debe preocupar en un niño con ictericia es que llegue a una encefalopatía aguda por hiperbilirrubinemia, que en este caso serían niños con exsanguinotransfusión, con niveles supremamente elevados de bilirrubina. Algunos hablan de 20 miligramos decilitro, otros hasta 30 miligramos decilitro. Pero nadie nos ha enseñado por qué sucede la neurotoxicidad. ¿Qué sabemos hasta el momento? Esto ha avanzado muchísimo. Ya no tenemos la misma información de antes que nos decían que solamente se afectaban los ganglios basales y por eso sucedía el kernícteros, que es la forma crónica, sino que ahora vemos que los niveles en sistema nervioso central de bilirrubina son iguales y son las mismas concentraciones en todo sistema nervioso central, sino que algunas áreas van a tener más afinidad por adquirir o por tener esta avidez por la bilirrubina. Ahora, el segundo punto, ¿cuál es el efecto de la hiperbilirrubinemia neonatal sobre el desarrollo neurológico en recién nacidos, prematuros y a términos y qué evidencia hay realmente en la literatura? Entonces, en la primera pregunta nos vamos de una vez a cuáles son esos modelos que existen de daño neurológico por bilirrubina y qué lecciones hemos aprendido en los últimos años. El primer punto es que la bilirrubina libre, y como le mencionaba la doctora inicialmente, es la única fracción de bilirrubina sérica que puede ingresar a el cerebro. Vamos a ver que en el ámbito clínico, y como muy bien lo vimos en las guías, la decisión de tratar a un recién nacido con hiperbilirrubinemia se basa solamente en las bilirrubinas séricas totales, que la total es la suma precisamente de la bilirrubina conjugada circulante y la bilirrubina no conjugada. Que esta bilirrubina no conjugada tenemos una porción que está unida a la albúmina sérica y otra porción que está libre, que es la llamada bilirrubina libre. Esta bilirrubina libre es lipofílica, por lo tanto, puede atravesar barrera hematoencefálica, puede atravesar membranas celulares, principalmente a través del mecanismo de difusión pasiva, mientras que probablemente este funcionamiento exista otro, pues a pesar de este funcionamiento, existe pues otro mecanismo mediado por voltajes, por portadores a bajas concentraciones, mediado por voltajes. Varios estudios basados en modelos animales precisamente han investigado la capacidad de las diferentes bilirrubinas, es decir, tanto de la conjugada, no la conjugada y la libre, y realmente los estudios han demostrado que solamente la fracción libre, es decir, la que no está unida a albúmina, se difunde rápidamente hacia el cerebro y que la albúmina podría en estos casos proteger contra la acumulación de bilirrubina en el cerebro. Adicionalmente, la cuantificación de esta bilirrubina libre en la clínica sigue siendo pues una necesidad insatisfecha y la gestión de riesgo sigue basándose únicamente pues en los niveles de bilirrubina séricos totales. Por lo tanto, existiría esa necesidad de un método más fácil de usar que la técnica que se utiliza en los laboratorios, que es la oxidasa peroxidasa, para realizar una cuantificación rutinaria de esta bilirrubina libre. Por lo tanto, a futuro se podría pensar, por ejemplo, en un sensor fluorescente que suena prometedor, que vaya a captar precisamente esta bilirrubina libre. En el segundo punto encontramos la sensibilidad cerebral diferencial a la toxicidad en estos pacientes y lo denominamos como un cambio de paradigma y ya vamos a ver por qué. Entonces, siempre hemos sabido que la acumulación de bilirrubina generalmente ocurre en cerebelo, hipocampo, colículos inferiores y ganglios basales. Y que esto
va a conllevar a un fenómeno conocido como ictericia de ganglios, que nosotros lo conocemos actualmente como kernicterus, que es la forma crónica. En la imagen lo vemos precisamente estas estructuras coloreadas de amarillo. En modelos in vitro, cultivos primarios y en cultivos de organotípicos del cerebro, se han demostrado que la cantidad intracelular de bilirrubinas es proporcional al daño. Y que como creíamos anteriormente que la bilirrubina solo se ponía o solo era específica de ciertas regiones del cerebro y que por eso causaba su daño, ya no es una regla, porque vamos a ver más adelante que no solamente estas estructuras se van a afectar, sino que vamos a tener otras estructuras. Y según este modelo que veníamos teniendo, de que solamente eran ganglios y que era solamente en ciertas regiones, existen papers que nos quieren ayudar a los clínicos a saber en qué punto los pacientes con encefalopatías agudas pueden pasar a cuadros crónicos y llevar al kernicterus. Este es un artículo bastante interesante que nos habla precisamente de una puntuación a nivel imagenológica que nos podría a nosotros los clínicos ayudar precisamente a esto, a saber en qué punto el niño cumple criterios para kernicterus. Entonces, la resonancia magnética lo que ha demostrado es que tiene una utilidad un poco limitada para predecir esta progresión. Lo que se vio en este estudio es que tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 60%. Ellos lo que hacen es un score, tanto que se realizar a nivel neonatal y en seguimiento. Neonatal, 0, que no haya hiperintensidades en globo pálido. Score 1, que haya una hiperintensidad parcial, como lo estamos viendo en la pantalla. Y score 2, que ya realmente haya una hiperintensidad en globo pálido. En el seguimiento, 0 hace que no hay hiperintensidad, 1, hiperintensidad parcial y 2, se demostró que todos los recién nacidos evaluados en este estudio se evidenciaban hiperintensidades en la resonancia, independientemente de la progresión al kernicterus. Por lo tanto, pues por eso tiene, digamos que todavía no sigue siendo tan útil para la progresión. Sin embargo, lo que sí se evidenció es que cuando tenemos hiperintensidades en globo pálido bien definidas, delimitadas, estos hallazgos en T2 específicamente pueden ser específicos de un cuadro de kernicterus. Entonces, por ende, es importante no solamente ver secuencias T1, sino también secuencias T2, que nos podrían ayudar tanto en niños desde los 3 meses, que va de hecho aumentando su sensibilidad y especificidad a medida que van creciendo, hasta los 12 meses que llega básicamente a ser 100% específica. Adicionalmente, no solamente contamos con estos artículos que nos hablan sobre cómo evaluar a estos niños y si existe progresión al kernicterus a nivel imagenológico, sino contamos con este kit de herramientas para predecir la probabilidad de kernicterus. Esta me pareció bastante interesante, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 87%, es bastante fácil de diligenciar, donde nos vamos a tener en cuenta tanto los niveles que tuvo el niño de bilirrubina, los factores de riesgo del recién nacido, cuáles fueron esos hallazgos al examen físico, tanto si consideramos que estaba normal o si el niño tenía una encefalopatía severa o leve. También evaluamos cómo va el examen neurológico a medida de su seguimiento, si tiene distonías, tanto leves, moderadas o severas, y si tiene alteraciones en el esmalte dental, que también es importante. De igual forma, si tiene alteraciones a nivel auditivo, y finalmente también se asocia a los hallazgos imagenológicos que encontramos en los pacientes, ya sea con alteración del globo pálido o sin alteración del globo pálido. Y allí nos dicen, si su score está entre 10 a 14, tenemos un kernicterus definitivo. Si lo tenemos entre 6 y 9, probable, posible entre 3 y 5, y no kernicterus entre 0 y 2. Adicionalmente, entonces,
sabemos que no solamente estas áreas que nosotros pensábamos que se afectaban eh, producen alteraciones en el sistema nervioso central de los niños, sino que existen otras áreas. Entonces vemos que las regiones del cerebro, o lo que se ha visto es que las regiones del cerebro sensibles a la toxicidad de la bilirrubina parecen ser incluso numerosas, ¿no? Y hay estudios que nos hablan con alteración en corteza cerebral, hipocampo, puente, médula, en cerebelo, también son sensibles a la toxicidad por bilirrubinemia. Entonces, este concepto nos habla de que la acumulación por bilirrubina en regiones específicas del cerebro no es necesaria para desarrollar el daño. Por lo tanto, entonces cambiamos el paradigma, ¿no? Que teníamos en mente. Vemos que las manifestaciones neurológicas del BIN parecen ser progresivas, como lo demuestran las disfunciones auditivas tempranas y transitorias, que posiblemente den lugar a secuelas graves y permanentes más adelante. En modelos in vitro se ha visto que las respuestas diferenciales dependieron de la duración del desafío, cuánto dura el niño con hiperbilirrubinemia. También varían de la reacción temprana de los posibles mecanismos protectores y de si existe o no un daño irreversible previo. Adicionalmente, vamos a ver que en modelos, en murinos, específicamente en una rata, pues en una rata que se asocia o que, en el que se estudian la hiperbilirrubinemia y estos modelos de daño neurológico, que es la rata GON, el daño del cerebelo requiere una exposición más prolongada a bilirrubina. Y esto concuerda con que en muchos de estos pacientes con exposiciones altas vamos a ver hipoplasia cerebelosa. Adicionalmente, la evidencia también sugiere que el daño observado en modelos puede ser progresivo, como se observa clínicamente, y que puede indicar una variabilidad en las regiones en respuesta a la bilirrubina, a pesar de estar expuesto siempre a la misma concentración, que es otro punto importante. Recordar que las células neuronales primarias obtenidas de diferentes regiones del cerebro han mostrado pues una sensibilidad y capacidad diferentes para oxidar la bilirrubina y un estado prooxidante diferente. Eso puede indicar por qué algunas áreas son más ávidas por la bilirrubina que otras. Y esta sensibilidad topográfica diferente se confirmó precisamente en modelos con organoides, donde el hipocampo es el más propenso a tener lesión por la bilirrubina, por ejemplo, que la corteza cerebral y los colículos inferiores, que a su vez son más sensibles que el cerebelo a la lesión por bilirrubina. Y estos animales de BIN se han informado pues diferentes o alteraciones en diferentes localizaciones en cuanto a la eliminación de la bilirrubina y en la alteración de producción de metabolitos cerebrales y el uso de glucosa. Como se confirma en casi todos los modelos que se desarrollan con bilirrubina, la bilirrubina induce a estrés oxidativo, produce radicales libres, produce muerte celular y lo que hace es modular múltiples vías de señalización, haciendo que se afecte la neurotransmisión a nivel cerebral, la utilización de glucosa, que son pasos supremamente críticos en el neurodesarrollo, y también se afecta la división celular, la diferenciación, la migración y la mielinización. Asociado a esto, también se ha visto que hay alteraciones a nivel mitocondrial y más en estas células que son, por decirlo así, más jóvenes que otras células. Es decir, en estas células que tienen los niños que se encuentran en proceso de neurodesarrollo. Y algo supremamente interesante que se encuentra también es el análisis de la cromatina acetilada inmunoprecipitada del cerebelo, por ejemplo, en la rata GON. Y es que revela que casi el 50% de los genes identificados implicados en la maduración celular, en la sinaptogénesis, en la neurogénesis y en la mielinización, tienen mecanismos alterados para el desarrollo de hipoplasia cerebelosa, que también es supremamente característico, como lo mencioné previamente, en la hiperbilirrubinemia. El tercer punto, precisamente, son las defensas celulares y la acumulación
que se encuentra el sistema nervioso central por el paso de la barrera hematoencefálica. Se ha visto que esto no solamente sucede porque sea lipofílica, sino que también hay alteraciones genéticas dentro de esto, la regulación del gen ABCB1, que parece ser el principal contribuyente a reducir la entrada de la bilirrubina al cerebro en vivo, perdón. Entonces ya sabemos que tenemos un niño que tiene precisamente clínicamente está afectado y que tiene el antecedente de hiperbilirrubinemia. Sabemos que tenemos todos estos modelos y que hemos avanzado en saber y en reproducir qué sucede en un cerebro en desarrollo con niveles de hiperbilirrubinemia. Ahora vamos a mirar ¿qué encontramos en la literatura respecto al desarrollo neurológico en recién nacidos, prematuros y a términos en niños con hiperbilirrubinemia y con diferentes niveles de exposición? Entonces, a nivel motor fino, tenemos varios papers, una revisión sistemática reciente, bastante interesante, en donde a nivel motor revisaron unos 18 artículos, de los cuales estos son los principales. El primero, que es un poco viejito, pero digamos que desde esos momentos empezó a estudiar la asociación de hiperbilirrubinemia en el neurodesarrollo, estaba publicado en 1968 y nos habla que en valores mayores a 5.5 miligramos en 100 cc, estos pacientes tenían alteraciones en la coordinación, el equilibrio y velocidad de ejecución de movimientos. En este otro paper, que también es un poco viejito, publicado en 1974, evidenciaban que había limitaciones motoras más severas en estos pacientes con valores mayores a 20 miligramos en 100 mililitros y que muchas veces pues eso iba a conllevar a niños con parálisis cerebral disquinética, que es lo característico en estos pacientes. Otro de los estudios, y este es un estudio un poco más reciente, del 2014, que habla precisamente del neurodesarrollo en pacientes con hiperbilirrubinemia, ya adultos, entre 30 años, y lo que evidenciaron fue trastornos en la motricidad fina con un peor funcionamiento unimanual y bimanual en valores mayores a 20 miligramos en 100 mililitros. Los diferentes estudios lo que han observado básicamente son alteraciones muy sutiles a nivel motor y pues que cada uno pues tiene sus diferentes maneras de medir estas alteraciones. Se han descrito estudios con test de competencia motora, test de motor, pues de evaluación global de la motricidad gruesa y también pues en el desarrollo global. A nivel cognitivo, encontramos también otro artículo, pues que es el mismo que encontramos en la parte motora, descrito también en el 2014, en donde no solamente hablaban de estas alteraciones motoras finas, sino que también eran pacientes que tenían alteraciones en las calificaciones académicas, tenían alteraciones en cuanto a trastornos del aprendizaje, lo cual condicionaba a que tuvieran más bajas notas en comparación con el grupo control. En la parte del lenguaje, este es el único estudio que encontré a nivel del lenguaje y de hecho ni siquiera el lenguaje específico, sino en asociación al trastorno del espectro autista, porque también se creía que podía ser un factor de riesgo para TEA, en donde no se encontró ninguna relación significativa entre ictericia y el lenguaje. Teniendo en cuenta eso, en el hospital militar nosotros decidimos hacer un estudio, que es el estudio de espectro de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia en recién nacidos a término. Realmente nuestro objetivo principal era detectar el impacto del en el neurodesarrollo de hiperbilirrubinemia en recién nacidos a término con valores a 15 miligramos decilitro. ¿Por qué 15? Porque era el valor que más se referenciaba en la literatura. Había niveles, como les mencioné, de Pauleto y colaboradores que mencionaban valores por encima de 13 miligramos decilitro, pero pues elegimos este valor porque era lo que más se relacionaba en la literatura. Los decidimos seguir en los primeros 24 meses de vida utilizando la escala de Bailey y allí tendríamos pues 3 objetivos principales o específicos. Uno, correlacionar el retraso leve a moderado en el neurodesarrollo de bilirrubina, saber si estos déficits, como lo mencionaban previamente, eran episódicos o eran permanentes y pues caracterizar nuestra población.
Realmente el tipo y el diseño general del estudio en un estudio de corte prospectivo duró del 2021 al 2023 con una población de estudios recién nacidos a término con valores mayores a 15 miligramos decilitro. El muestreo pues realmente fue no probabilístico por conveniencia y se hizo pues con la escala de Bailey. ¿Por qué la escala de Bailey? Porque es una escala gold estándar que nos ayuda mucho en cuanto al diagnóstico de los retrasos globales, bueno, los retrasos puntuales de los diferentes dominios del neurodesarrollo y porque cuenta con una sensibilidad muy buena y una especificidad también bastante alta de aproximadamente el 86%. Y adicionalmente los seguimientos se hicieron a los 6 y a los 24 meses. En cuanto a los resultados como relevantes, vamos a ver que la mayoría, el 52% de los pacientes eran masculinos, los niveles educativos de la madre y el padre en el 42% y en el 37,5% eran bachilleres, el estrato socioeconómico era 3 en el 42,5% de los pacientes, resonancia cerebral no teníamos al inicio. Pues y neonatal no teníamos resonancia magnética cerebral en el 100% de los pacientes. En cuanto al parto, el 57,5% fue vaginal, con un Apgar de 8, 9, 10 en el 67% de los pacientes y con un examen neurológico normal para todos los pacientes en el 100%. En cuanto a los niveles de bilirrubina total, con una media de 16 miligramos decilitro y con una media de 16,2. En cuanto al peso, teníamos una media de 2.841 y una talla de 49 centímetros. Esta es la clasificación descriptiva de la escala de Bailey 3, en donde realmente lo que evaluamos es la puntuación compuesta o evaluamos el puntaje compuesto. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que a los 6 meses, cuando hicimos la escala de Bailey, los niños en un gran porcentaje estaban en promedio bajo, límite y extremadamente bajo. En promedio bajo, con el dominio más afectado, el dominio cognitivo, en un 47,5%, seguido del dominio del lenguaje en un 35% y precedido del dominio motor en un 25%. Y muy similar veíamos, o sea, en cuanto a su distribución, la parte límite y extremadamente bajo. A los 24 meses realmente no se puede afirmar que hubieron cambios significativos observados, realmente para el dominio motor con una P de 0,5, el dominio cognitivo por una P de 0,1 y en el lenguaje por una P de 0,09. Entonces, ¿qué observamos y qué encontramos de nuestro estudio similar a lo que se había reportado en la literatura? Y es que realmente hasta los 24 meses de edad, los recién nacidos a términos con grados moderados de hiperbilirrubinemia pueden presentar alteraciones en el neurodesarrollo que son persistentes, lo que se encuentra en relación documentada, precisamente como hablamos previamente en la literatura, y a los 6 meses se observó que hasta el 40% presentaban un rendimiento por debajo del promedio en las habilidades motoras, que es bastante, con un mayor compromiso a nivel motor fino, de los cuales el 25% tenían valores iguales o superiores al 18 miligramos de cilitro, y el 75% restante con valores entre 15 a 17 miligramos de cilitro. Valores que, como mencionamos al inicio, se consideraban previamente seguros. Adicionalmente, digamos que la parte motora al inicio, desde 1974, se decía que por valores mayores a 25 miligramos de cilitro, estos pacientes podían presentar alteraciones motoras. Sin embargo, nuestro estudio concuerda que hay alteraciones motoras, pero aún con niveles más bajos. Por otra parte, Sonay y colaboradores demostró que la hiperbilirruina moderada resultó estar asociada con un aumento significativo de función neurológica menor durante el primer año de vida y a los 12 meses presentó una fuerte relación dosis-respuesta entre el grado de hiperbilirrubinemia y gravedad de la disfunción neurológica menor. Y este punto es importante, que sería interesante evaluarlo a futuro, y es precisamente mirar en cuánto tiempo dura el paciente con hiperbilirrubinemia, porque como lo vimos en los modelos, es diferente un niño que dura un día a un niño que dura 2 días. Vamos a tener
diferentes resultados en cuanto a su neurodesarrollo, muy posiblemente. Lo otro, en cuanto a las habilidades cognitivas, se observó que hasta un 77% por debajo del promedio, de los cuales el 29% tenían valores iguales o superiores a 18 miligramos decilitro. Y que esto también concuerda con la literatura. Y en cuanto al lenguaje, si bien solo encontré este estudio asociado a trastorno del espectro autista, nuestro estudio demostró que básicamente el 33% tenían valores iguales o superiores a 18 miligramos en pacientes que tenían alteraciones en el lenguaje expresivo, difiriendo pues de lo que encontramos. Entonces, en cuanto a las conclusiones, vamos a ver que tenemos 2 puntos. Uno, acciones recomendadas. Primero, evaluaciones específicas. Es importante realizar evaluaciones ajustadas a la edad para detectar posibles alteraciones en el neurodesarrollo. También tener intervenciones tempranas. Esto nos ayudaría a implementar procesos de rehabilitación adecuados al identificar deficiencias, asegurando pues que exista una atención oportuna en estos pacientes. 3, el seguimiento continuo, mantener el seguimiento continuo del desarrollo en estos niños con hiperbilirrubinemia para la detección y gestión eficaz de posibles complicaciones. El otro punto en recomendaciones para investigaciones futuras, un enfoque de resultados a largo plazo. Vimos que el más largo es a los 30 años, con niños que tuvieron hiperbilirrubinemia, pero sería interesante evaluar estos niños no solamente a los 6-12, sino durante la mayoría de su desarrollo. Y apoyo a iniciativas de salud pública, respaldar iniciativas que mejoren, pues, que mejoren la salud infantil, influenciado por políticas de evaluación, monitorización, tratamiento y seguimiento en pacientes con hiperbilirrubinemia. Y yo creo que recordar finalmente que estos niños, al igual que los niños que, por ejemplo, tienen encefalopatía hipóxico-isquémica, que son prematuros, también son de alto riesgo neurológico, que en nuestra consulta deberíamos preguntar, los niños que tuvieron hiperbilirrubinemia, ¿cuáles fueron los valores de hiperbilirrubinemia que tenían? Si se tuvo que dar fototerapia o no fototerapia, si se expuso o no a la luz del sol, que en este momento no debería seguirse utilizando, pero que en muchas regiones del país, por dificultades en cuanto al acceso a la salud, pueden seguir utilizando estas medidas. Y pues que el mensaje claro es que esos valores que considerábamos previamente seguros no son tan seguros y que no son tan inocuos y que deberíamos seguir y controlar estos pacientes a medida que vayan creciendo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Quedo atenta a cualquier pregunta o inquietud que tengan. Gracias, doctora Paola. Y bueno, aquí vemos que algo que pensamos que ya lo sabemos todo, pues cada día, gracias a esos proyectos de investigación y que seguramente vamos a tener nuevos proyectos de investigación, seguimos mejorando el conocimiento alrededor de algo que no es tan infrecuente como en ocasiones se suele pensar. Y de esta manera vemos cómo a través de los años hemos cambiado. Ya hace más o menos que 20 años hablábamos nosotros que la solterapia o la exposición a la luz del sol era lo que protegía a los niños precisamente de esa hiperbilirrubinemia nociva. Y hoy en día vemos que no es una indicación oportuna y que lo que se recomienda hoy en día sí es la exposición a la luz del día, pero no con esta intención. Y que como tú lo mencionaste, todavía lo vemos como una recomendación. Entonces también a partir de eso podemos decir que podemos ir transformando porque no es un concepto nuevo. Otra cosa que me llama la atención y antes de darle paso a las preguntas, es que tú mencionaste que existen unos factores de riesgo genético. Por supuesto, eso tal vez con el tiempo va a ir mejorando también lo relacionado con diagnóstico temprano a partir de la ingeniería genética y todos los avances y desarrollos en el área. Y el, la otra causa que mencionaste es como factor de riesgo es el déficit de glucosa 6-fosfato. Y fijémonos que eso, por ejemplo, es una condición que no está contemplada ni siquiera en los procesos de tamizaje metabólico de nuestro país. Entonces, también como para tenerlo sobre la mesa y que tal vez es una patología que podríamos incluir dentro de esa propuesta de tamizaje metabólico. El, el hecho de que haya ciertas situaciones en los recién nacidos, sobre todo en la población prematura, que tiene unos factores de riesgo diferentes
o las condiciones como la hiperbuminemia, pues definitivamente van a afectar ese neurodesarrollo. Y interesante sería que se pudieran hacer esos estudios prospectivos para mirar qué pasa con ese niño que tuvo hiperbilirrubinemia, no solamente en la parte clínica, sino en la parte neurológica, en la parte auditiva, en la parte ocular, y pues eso es fundamental. Bueno, vamos a responder una pregunta que tengo acá en el chat y dice, teniendo en cuenta, bueno, para comentarte, y es que nosotros vemos que quizá hoy en día tenemos una flexibilidad mayor frente a esa interpretación e intervención de los niveles de bilirrubina. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta todas esas alteraciones motoras que fueron descritas con niveles relativamente bajos, ¿qué sugiere para el manejo de ictericia si al revisar las guías los niveles que manejamos hoy en día son menos estrictos? Sí, realmente yo siempre he tenido la dualidad y como es un tema bastante controversial, porque al final pues son guías, ¿no? Y ellos son Ujú, claros. La recomendación no es muy alta, es lo que ellos han visto en el transcurso del tiempo y lo que hay en la literatura. Y lo que vimos en la literatura, si hay evidencia de déficit motores cognitivos y el lenguaje que son, pueden ser momentáneos o pueden ser crónicos. Pero yo creo que podemos seguirnos como ajustando a las guías, pero lo que más importa es el seguimiento de estos claro. pacientes y generar la conciencia de que la hiperbilirrubinemia no es inocua, generar la conciencia de que estos estudios como el que se hizo en el Hospital Militar se pueden extrapolar a otras instituciones y que con más estudios que tengamos, más estudios de niños, más investigación sobre el tema, podríamos llegar a cambiar un poco más el paradigma que se tiene hasta este momento. Creo que a veces nosotros en la ictericia neonatal la pasamos de rápido, como esto es un tema fácil, no hay nada nuevo y Ujú. han avanzado muchísimo en muchísimas cosas. Entonces yo creo que es poder extrapolar este tipo de estudios a sus instituciones, hacer planes integrales o programas en cada una de estas instituciones para seguir estos niños y generar más evidencia de que sí hay alteraciones en cuanto a estos niveles de bilirrubina consideradamente previamente seguros, seguirnos guiando por las guías, porque tampoco podemos nosotros decir como tiene valor de 15, entonces pongámosle fototerapia, porque tampoco tenemos una evidencia sólida que nos haga poner en la historia clínica, pues clínica eso, ¿no? Claro, claro. Doctora Paola, porfa, ¿dejas de compartir pantalla? Sí, Listo, gracias. Bueno, hay dos preguntas en el chat. Dicen, con CUMS directo negativo, a pesar de incompatibilidad de grupo, ¿se debe marcar como factor de riesgo de neurotoxicidad? eso no, pues eso no lo mencionan en la guía, Ujú, ¿no? O sea, no, realmente no, no, tampoco me queda clara la pregunta, pero bueno, esperemos a ver si la persona que la hizo aclara un poco más. Otra Ajá. pregunta es, en el estudio fueron revisados, que en el estudio que realizaron los niveles de bilirrubina de 15 fueron tomados en algún momento específico a las 24 horas de vida, a las 48 o en cualquier momento. Eso fue creo que una de las limitaciones del estudio, que no se estableció a qué nivel, a Mm. qué momento se tomaron las bilirrubinas. Tuvimos niños que realmente las bilirrubinas, pues que los valores salieron después de las 48 horas, otros niños que volvieron después de una semana con bilirrubina y que tuvieron que ingresarlos para el requerimiento de fototerapia, que es lo que les mencionaba, se ha visto que difiere entre el tiempo de exposición, que creo que eso sí nos faltó y fue una de las limitantes en nuestro estudio. Ok, listo. Hay otra consideración y es que la Asociación Americana de Pediatría aumentó el valor para la intervención, pero se basó en dos premisas. Todos deben tener un valor de bilirrubina antes del egreso y un seguimiento máximo al tercer día. Y yo creo que este seguimiento máximo al tercer día pues va de la mano con lo que quisiéramos que se diera a nivel nacional y es después del egreso hospitalario, ya sea un Sí, recién nacido sano o enfermo, debe tener control con el pediatra en tercer y quinto día después del egreso. Entonces, eso también valida esa intención y esa necesidad que tenemos de respaldar, seguimos. soportar, exigir y mantener ese continuidad en el seguimiento, por supuesto. Sí. Definitivamente así es. Y bueno, otra cosa que yo quería saber es, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que puede que no tengan de base una bilirrubinemia indirecta
pues que sea evidente a través de paraclínicos, sino que, por ejemplo, vienen de regiones aisladas y que llegan de manera tardía, con X factores de riesgo, a veces desconocimiento de inclusive de esos factores de riesgo y que llegan, por ejemplo, al mes de vida. En ese momento existe un plan de seguimiento que es pues, basado en toda esta parte de neuropediatría que digan, bueno, este paciente que desconocemos sus antecedentes, que aún persiste con algo de ictericia clínica y que tienen niveles ahí medio ligeramente elevados, pero no sobre el nivel esperado. Al mes de vida, a ese niño, por ejemplo, ¿cada cuánto debería hacérsele el seguimiento, no solamente por el pediatra, sino por neuropediatría? Ese niño ya debería ser alto riesgo neurológico. O sea, ya debería estar ya seguido por neurología pediátrica y lo ideal es que cuando nosotros los captamos, hacemos ese controles que lo ideal serían periódicos, ¿no? Ujú, Para evaluar que no tenga signos de motoneurona superior, que no ok. tenga movimientos anormales y pues obviamente el seguimiento imaginológico, como les mencioné ahorita, hemos avanzado bastante, hay bastantes herramientas y dentro de eso también escalas imaginológicas que nos ayudan a mirar si realmente hubo un compromiso o existe un compromiso crónico como la alteración o las hiperintensidades que nosotros vemos en globos pálidos. Ok, listo. Otra pregunta es referente al uso del Billy Test o Billy Check como valor inicial, ¿a las cuántas horas se debería realizar la cuantificación sérica? Realmente lo que dice ahí es que ya se, o sea, que podríamos iniciar fototerapia, pero igual que se tiene que hacer la cuantificación sérica. Ujú, O sea, no podemos quedarnos solo con los valores de Billy Check. claro, sí, de acuerdo. Listo. ¿Cuál es el factor principal para decidir tomar una resonancia cerebral? ¿Y cuál es el mejor momento para hacerlo en los pacientes con hiperbilirrubinemia? Dentro de las guías que vi, dentro de los artículos, ellos manifiestan que a los 3 meses se inicia el seguimiento a nivel imaginológico, a menos que tengamos algún factor de riesgo Claro. asociado o que el examen neurológico en niña sea normal o porque estemos buscando algo adicional. Pero si estamos hablando solamente de hiperbilirrubinemia, a los 3 meses podríamos iniciar con la resonancia y lo que recomiendan 3, 6 y 12 meses para mirar cómo van, pues como el seguimiento imaginológico. Claro. Y qué bonito sería poder integrar todo ese seguimiento ambulatorio y estas reuniones así, no solamente en estos espacios, sino, por ejemplo, en el programa Madre Canguro, aquí en Bogotá, hace un seguimiento muy juicioso a los pacientes y a diferentes IPS nos hace, nos presenta los informes de los resultados de cómo van esos niños, si tienen estudios descritos a largos años, hasta los 18 años o la adultez, en donde miran qué impactó en cada partecita de su desarrollo. Entonces, ¿qué Ujú. pasó con el niño asfixiado? ¿Qué pasó con el niño con oxígeno? ¿Qué pasó con el niño que tuvo retinopatía? Y por supuesto, pues a partir de esos seguimientos que ojalá en algún momento logremos hablar de esa integridad en todas las áreas del seguimiento de pediatría, pues se pueda Sí. dar la intervención, porque pues al final de manera retrospectiva es en el programa Madre Canguro, es en el seguimiento de ustedes como neuropediatras, es en el seguimiento por el pediatra, quien nos va a decir si lo que hacemos desde la atención neonatal tiene un impacto favorable o no, o si tenemos que seguir ajustando procesos. Y pues para eso estos espacios y por eso lo interesante de la neonatología es que vemos cómo cambia y cómo cada día podemos incorporar nuevos procesos. Y no Sí. necesariamente procesos que sean de alto costo, sino intervenciones costo efectivas que van a impactar, pues van a tener un impacto muy grande en el desarrollo de la población neonatal y por supuesto a futuro de toda la sociedad. No sé si haya más comentarios, si la doctora Paula nos quiere comentar algo más, si no Sí, ya. yo Sí, quería señor. hacer un último apunte y es eso, o sea, yo sé que de pronto ahorita la mayor parte pues son neonatólogos, ojalá pues hubiese pues pediatras en la charla y si lo hay, es que si hay antecedente de ictericia, traten de averiguar el valor, Ujú, escribir en la historia clínica el valor de las bilirrubinas totales y lo que mencionaba el doctor, si fue a las 48 horas, a las claro. 24 horas, a qué edad, porque nosotros muchas veces tenemos niños con retrasos en el lenguaje sin nada asociado, antecedentes limpios. No, que estuvo amarillito. No Así es. sabemos si realmente estuvo asociado a eso o si es otra cosa adicional. Quizás sí, y lo sabremos más adelante porque yo creo que estudios todavía quedan muchísimos en esta área que pensábamos que lo manejábamos muy bien, ¿no? Ujú. Y reconocer que
la mayoría de las intervenciones, pues nosotros hablamos de la atención integral, ¿no? Del recién nacido, Sí. pero finalmente lo que más queremos proteger es el neurodesarrollo, es ese cerebrito que está en formación, que es vulnerable a tantos factores y que tiene tantas condiciones, que el electrolito, que el azúcar, que el oxígeno, que pueden lesionarlo y que son lesiones que precisamente por esa falta de seguimiento adecuado y porque subestimamos el riesgo, es que pasan desapercibidos. Y es a largo plazo que tenemos esos factores desencadenantes de secuelas y complicaciones en la adultez. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Nos veremos el próximo mes con una nueva actividad académica y por supuesto seguiremos integrados con las demás regionales de ASCON a nivel nacional. Que tengan un excelente día y seguimos al tanto para cualquier tipo de manejo conjunto e intervención que propongan. Muchas gracias. Bueno, que estés Gracias, muy bien. doctora. Hasta Hasta luego. luego. Feliz día. Gracias.